La Biblia, ojo con lo que digo, no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. Porque hay personas que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Al decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, quiere decir que también contiene palabras que no son de Dios. Y eso es un error, es una herejía. La Biblia es la palabra de Dios en su totalidad. Bendito sea el Señor. Aleluya. Jesucristo dice que estas personas que le escuchaban aquí a Él no tenían la palabra de Dios. ¿Morando dónde? ¿Morando dónde? Lo leo. Verso 38 de Juan capítulo 5. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. En otras palabras, a Dios le interesa que la palabra de Él more, viva, habite, esté en ti. Aleluya. Por eso el cristiano la debe de escudriñar. Amén. Debe de leer la Biblia, debe de meditar en ella, debe de procurar memorizar pasajes bíblicos. Amén. Aleluya. Porque es necesario que la palabra de Dios more, habite, esté en nosotros. Bendito sea el Señor, hermano. Gloria a Dios. La palabra de Dios, la Biblia, Dios la considera un libro de Él. No es de ninguna organización, no es de ninguna iglesia, es de Dios. Es de Dios. Lucas capítulo 8. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos podemos alabar a Dios? Lucas capítulo 8. Dice la Biblia, voy a leer para que comprendamos mejor la historia a partir del verso 4. Dice así, Lucas 8, verso 4 en adelante. Leo la palabra de Dios. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Verso 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Verso 8. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. A gran voz. Hay personas que les gusta que se les predique en forma pausada, en forma lenta. Amén. Hay iglesias donde nadie abre su boca para alabar a Dios, donde el mismo que predica, hermanos, abre media boca para hablar supuestamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que este planeta y esta humanidad necesita, hermanos, para poder salir del caos en el que está. Por eso la palabra de Dios tiene que ser predicada con libertad, hermanos, para que no solamente los que están congregados puedan escuchar, sino también los vecinos puedan escuchar, hermanos. Porque usted cree que Satanás se interesa, hermano, en que la gente ponga música en alto volumen, hermano. Bendito sea el Señor, porque con esa música corrompida, con esa música del infierno, Satanás trata, hermano, de contaminar aún a las personas que no están ubicadas en ese recinto donde se está escuchando esa música. Bendito sea el Señor, hermano. Entonces Satanás imita a Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Satanás sabe que donde quiera que se enseñe la palabra de Dios debidamente interpretada, hay bendición de Dios, hermano. Porque el enemigo sabe que la palabra de Dios, hermano, no vuelve atrás vacía. Bendito sea el Señor, amén.
Por eso el enemigo no quiere que la palabra de Dios se enseñe y se predique con libertad. Bendito sea el Señor, amén. Pero nosotros como cristianos, hermano, con la sabiduría y la prudencia de Dios, tenemos que predicar la palabra con libertad, sin miedo, hermano. Porque esta palabra es la que el planeta necesita, hermanos y hermanas, bendito sea el Señor. Por la ignorancia, hermanos, de esta palabra, es que las cosas están como están, bendito sea Dios. Sigo leyendo en el verso número 9 de Lucas capítulo 8. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Verso 10. Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Verso 11, que es realmente el verso que deseaba leer. Dice así: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso tenemos la Biblia. Porque a lo largo de siglos, Dios fue formando este conjunto de libros, que es lo que nosotros hoy tenemos en un solo volumen y conocemos como Biblia. Bendito sea el Señor. Amén. La palabra que Dios fue dando a los hombres, inspirada por el Espíritu Santo, hermano, y que Dios deseaba que se tuviera esa palabra, hermanos, para todas las generaciones que iban a venir. Esa palabra fue siendo protegida por Dios. Esa palabra, hermanos, fue siendo guardada por Dios de todo peligro, hermanos, protegida, hermanos, contra todo daño, hermanos, que se le quería hacer, hermanos, obviamente por influencia demoníaca, a la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Pero como siempre, hermanos, Dios cumple sus planes y lleva a cabo sus propósitos. El enemigo intentó, hermanos, que la humanidad quedara sin un libro que fuera la palabra escrita del dueño de la tierra, del Todopoderoso. Pero Dios, hermanos, se ocupó, hermanos, en que este manual fuera guardado, hermanos, en que los libros que divinamente habían sido inspirados, hermanos, amén, fueran protegidos, aquellos libros que el Señor quería utilizar como guía de la humanidad, hermanos, para que la humanidad no ande en tinieblas espiritualmente, sino en la luz del dueño de todo, de Jehová, de los ejércitos, del Dios trino. Bendito sea el Señor. O sea, si tenemos la Biblia hoy, hermanos, es porque Dios se ocupó en protegerla, hermanos, en conservarla, hermanos. Muchas personas tuvieron que sufrir y padecer, hermanos, cuidando los escritos originales, hermanos, para que hoy usted y yo gocemos, hermanos, de todo el consejo escrito que Dios quería que la humanidad tuviese, hermanos. Bendito sea el Señor. Y si Dios ha dejado este libro, hermanos, es porque es necesario que lo tengamos. Y si el Señor desea que la palabra de Él more en nosotros, es porque nosotros tenemos necesidad de que esa palabra habite en nuestro ser. Bendito sea el Todopoderoso. O sea, la Biblia no ha surgido porque los hombres la inventaron. Amén. La Biblia no ha surgido porque los hombres han declarado, amén, y han hecho ciertos libros, palabra de Dios. No, lo único que los hombres han podido hacer es reconocer los libros que eran palabra de Dios. Amén. En contraste con otros que decían ser palabra de Dios, pero que los frutos, amén, de esos libros negaban la inspiración del Espíritu Santo de Dios, hermano. Amén. Bendito sea el Todopoderoso.
poderoso. Alguien que me lea el famoso pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Por favor, rapidito, bendito sea el Señor, aleluya. La palabra de Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. 2 de Timoteo 3, 16. 3:16, dice así la palabra de Dios. Aleluya. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Gloria a Dios. En su caso usted puede meditar en ese verso 16 de 2 de Timoteo capítulo 3. Seguimos leyendo aquí en Lucas. Leo nuevamente el verso número 11 de Lucas 8. Dice así la Biblia: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén, así es. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo voy a leer la explicación que el mismo Jesús, nuestro Señor y Salvador, da sobre la parábola del sembrador. Dice así la Biblia, en el verso 12: y los de junto al camino son los que oyen. ¿Los que oyen qué? Palabra. ¿Los que oyen qué? Palabra de Dios. ¿La palabra de quién? De Dios. ¿La palabra de quién? De Dios. Estamos hoy aquí predicando, pero yo no predico mi doctrina, yo no predico mi filosofía. Amén. Ningún predicador de Dios, hermanos, predica lo que se ha inventado. Predica la palabra de Dios. Amén, vive Dios. Porque a Dios le ha placido que nosotros, los seres humanos, amén, que hemos sido rescatados de la vida de pecado, hermanos, seamos instrumentos a quienes Dios pueda utilizar para compartir la palabra de Dios a otros seres humanos que necesitan, igual que nosotros, oír, escuchar la palabra de Dios, a otros seres humanos que necesitan también que el Señor les visite, porque donde se enseña la palabra de Dios debidamente interpretada, está el Señor ahí, bendito sea el Señor, amén, porque es un lugar donde se le honra conforme a lo que Él ha estipulado en su palabra, bendito sea el Señor, amén. ¿Y para qué está el Señor ahí? Para bendecir, aleluya, amén, para aclarar ideas, bendito sea el Señor, para libertar de vicios, para libertar, hermano, de cadenas espirituales, bendito sea el Señor, amén. El Señor ha escogido que los seres humanos que hemos experimentado el poder y la misericordia de Dios al salvar nuestras vidas, hermano, amén, al libertarnos, hermanos, de vicios que teníamos, amén, bendito sea el Señor. Seamos nosotros instrumentos en las manos de Él para comunicar las buenas nuevas de salvación, la verdad de su palabra al mundo entero, tanto a cristianos como no cristianos, porque todos necesitamos siempre la palabra de Dios en nuestras vidas. Todos necesitamos ser guiados por la palabra de Dios. Amén. El que no es cristiano, para que se convierta a Jesucristo. Y el que es cristiano, para que siga sirviendo a Cristo. Y cada día comprenda mejor lo que hace uno cuando se convierte al Señor. Amén. El cristiano, para que entienda, hermanos, lo que es la vida cristiana. Bendito sea el Señor. Amén. El inconverso necesita la palabra de Dios para poderse arrepentir y convertir a Cristo, para poder pasar de muerte espiritual a vida espiritual en Dios. El cristiano necesita la palabra de Dios, amén, para que el Señor, aleluya, lo fortalezca espiritualmente, amén, y limpie su diario caminar, bendito sea el Señor, aleluya. Así como el Señor lavó los pies de los apóstoles allá en Juan capítulo 13, alabado sea el Todopoderoso. Entonces, la Biblia dice en Lucas capítulo 8 verso 12: y los de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios. Y luego viene ¿quién? Y luego viene ¿quién? Amén. En la iglesia hay que mencionar al enemigo de las almas, no para darle gloria, sino para que el pueblo nunca se olvide de que está en una batalla. Porque el pueblo tiende a quererse olvidar de que está en una batalla. Oh, aleluya. Tú estás escuchando la palabra de Dios en este día. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Pero el diablo va a venir y va a intentar ¿qué? ¿Qué? Cuando hablo del diablo, hablo de él o de algún demonio que trabaja con él y para él. Porque nosotros sabemos
que el único omnipresente es el Trino Dios. El diablo no está presente en todo lugar, pero él tiene demonios que son los que le hacen la guerra a la iglesia en todo lugar donde esté. Amén, bendito sea el Señor. Y ciertos casos que él considera que necesitan su propia atención, los atiende Satanás. El Señor los reprenda, bendito sea el Señor. ¿Ve? Entonces el Señor dice, hermano, que el diablo viene y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hay poder en Jesús. Aleluya. ¿Cómo la quita? ¿Cómo la quita? Bendito Señor Jesús. ¿Cómo la quita? Porque la gran mayoría de los que me ven y escuchan nunca han visto al diablo. Nunca han visto un demonio. Sin embargo, el maestro de maestros dice que cuando las personas escuchan la palabra de Dios, el diablo, y entendemos por la misma Biblia, hubo un agente de él, ¿verdad? Tratan de quitar esa palabra. ¿De dónde? Del corazón. Hay poder en Jesús. Aleluya. Bendito el que vive. Yo quiero que usted analice lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Santo, hay poder en Yo quiero que usted entienda, hermanos, el por qué la iglesia tiene que estar en cultos, la iglesia tiene que estar en oración, la iglesia tiene que estar en ayuno, amén. La iglesia tiene que estar continuamente escudriñando las escrituras. Bendito sea Dios, hermano. No es porque no tenemos otras cosas que hacer. No. Es porque estamos en una batalla. Aleluya, Señor. Es porque el diablo trata de robarnos la palabra del corazón. No solamente al que es inconverso y escucha el mensaje de salvación, sino que a ti también y a mí también, bendito sea el Señor. Trata de ponernos duda, trata de ponernos confusión, hermanos, bendito sea el Señor, para que nosotros, hermanos, aunque sepamos que la palabra de Dios diga cualquier promesa verdadera y fiel, como son todas las que la Biblia relata, hermanos, pero que nosotros, hermanos, no creamos, hermanos, a esas promesas, bendito sea el Señor, o a esa promesa, hermanos, y que nosotros andemos en esta tierra conociendo a Dios como si no lo conociéramos, bendito sea el Señor. O sea, el diablo tratará de robarte la palabra de Dios a ti. Tratará de robártela, hermanos, a través de falsos maestros, a través de gentes que te van a decir: yo también soy cristiano y yo no vivo tan exageradamente el evangelio como tú. Satanás está ahí hablándote a través de esa persona, para que tú vivas un evangelio mundano, un evangelio caído de la gracia. En otras palabras, un falso evangelio. Santo, hay poder en Jesús. Bendito sea el Señor, aleluya. Vive Cristo. Alabado sea Dios. Ahora dice la Biblia en el verso 13 de Lucas 8: los de sobre la piedra son los que habiendo oído ¿qué? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Es que hay que, hermanos, enfatizar